La guerra no es más que un asesinato en masa y el asesinato no es progreso. Y es que históricamente ninguna guerra ha traído buenos resultados más allá de muerte, destrucción y por supuesto crisis económica. Una crisis económica que no solo puede afectar a quienes tienen que vivir de primera mano el conflicto, sino también a muchos otros ajenos a él, incluyéndote a ti que estás viendo este video desde la comodidad de tu casa, a mí y a millones de personas que a lo mejor no son conscientes de las consecuencias que una guerra puede traer para todo el mundo. Soy Wilmar Mesa y en este video conoceremos precisamente esas consecuencias económicas que puede traer el conflicto entre Rusia y Ucrania, las medidas internacionales que se pueden tomar, la caída de las bolsas, el aumento de la inflación, por supuesto cómo todo esto afectará a nuestros bolsillos. Así que muy atento porque esta información realmente te debe interesar. Suscríbete si no lo estás, activa esa campanita de notificaciones y cuando listos, ¡vamos! Hoy, 24 de febrero del 2022, oficialmente Rusia comunicó que lanzó una operación militar especial en Kiev, la capital de Ucrania, donde busca tomar el territorio ucraniano para volver a hacerlo parte de Rusia. A las 5 de la mañana de Ucrania, Rusia ya había lanzado su primera ofensiva con misiles contra parte de la infraestructura militar en Ucrania. Y esto marca el inicio de la invasión de Rusia a este territorio. Pero más allá de lo militar, vamos a conocer cuáles son las consecuencias económicas que va a traer este conflicto, donde algunas incluso ya se empezaron a sentir. Número 1, caída en las bolsas. Las bolsas nos han hecho esperar y es por ello que bolsas como la bolsa asiática ya cayeron más de un 3% y el Nasdaq ya ha caído más de 2 puntos porcentuales con respecto a sus últimos cierres. Y es que no es un secreto que los mercados se mueven por las emociones de todo el colectivo frente a situaciones tanto locales como globales. La invasión en Ucrania ha generado una venta precipitada de acciones, ya que los inversores se enfrentan a la posibilidad de una crisis en el petróleo, una mayor inflación y un régimen de sanciones muy confuso. Una caída prolongada del mercado acabaría con el patrimonio acumulado por las familias en la bolsa y en las cuentas de jubilación. La inestabilidad del mercado también podría mermar la confianza de los consumidores y las empresas. Las acciones tienen un historial de recuperación tras muchos sustos geopolíticos, aunque el tamaño de la muestra es relativamente pequeño y realmente es imposible decir cómo responderán los mercados en el entorno actual. Número 2, aumento histórico en la inflación. Si de por sí la pandemia ha sido un completo calvario para la inflación en la gran mayoría de países en todo el mundo, esto sumado a la crisis de los contenedores, la crisis de los chips, la crisis de la escasez de gas y muchas otras. La guerra en Ucrania será la cereza del pastel para un crecimiento histórico en la inflación. La inflación es el mayor problema al que se enfrenta la economía estadounidense y, por supuesto, otras economías. Y la crisis entre Rusia y Ucrania podría agravarla aún más. Un caso muy puntual es el del petróleo, que de por sí ha tenido una escalada brutal en su precio, alcanzando niveles no vistos desde incluso el 2014. Y recordemos que Rusia es una superpotencia energética, produciendo 9.7 millones de barriles al día solo el año pasado, esto según Rystad Energy. Esta cifra es la segunda después de Estados Unidos y supone más petróleo del que produce Irak y Canadá juntos. Y el corte de suministro de Rusia al resto del mundo puede llevar a un nuevo déficit de suministro que podría producirse en diversas maneras. Puede producirse como una infraestructura dañada en una guerra, sanciones a Rusia o que Moscú decida utilizar las exportaciones de energéticos como un arma. JP Morgan advirtió que si se interrumpe cualquier flujo de petróleo ruso por la crisis, los precios del petróleo podrían llegar fácilmente a $120 por barril. En el improbable caso de que las exportaciones rusas de petróleo se reduzcan a la mitad, el crudo se dispararía
incluso hasta $150 por barril según JP Morgan. Incluso si el petróleo subiera solo a $110 por barril, es una escalada de muchas tensiones, ya que la tasa de inflación interanual superaría el 10% solo en Estados Unidos. Según un análisis de RSM, la red internacional de firmas de auditorías, eso es más que el 7.5% actual. Todo esto teniendo en cuenta que la inflación estadounidense no ha llegado al 10% desde 1981. Y recuerden que si en Estados Unidos estornudan, en Latinoamérica nos da gripe. Y les voy a contar por qué solo con la subida del petróleo ya sería un escenario perfecto para generar una bola de nieve que llevaría a que otras áreas se vieran afectadas significativamente. Uno de los primeros factores que se percibirían es que subirían los precios en las gasolineras. Asimismo, el aumento de los precios del petróleo y el gas natural haría subir los costos de la calefacción y la electricidad en los hogares. El aumento de los precios de la energía encarecería los vuelos y mantendría elevados los costos de transporte. Y los costos de los insumos para las empresas, ya que estas están lidiando con el aumento de los gastos. También impactarían en el aumento de los insumos para las empresas que por sí ya están lidiando con un incremento de los gastos gracias a la pandemia. Lo más probable es que las empresas trasladen al menos una parte de esos costos más elevados a los consumidores en forma de subidas de precios, o sea, van a afectar tu bolsillo y mi bolsillo. Más allá de la energía, otras materias primas podrían experimentar una volatilidad de precios. Rusia es un gran productor de metales como el aluminio y el paladio. Rusia es también el mayor exportador de trigo, mientras que Ucrania es un importante exportador tanto de trigo como de maíz. Todo esto ocurrirá en un momento en el que los suministros de materias primas están más estresados de lo que han estado en una generación, escribió David Kelly, estratega jefe global de JP Morgan Funds, en un informe el pasado lunes. Por supuesto, las presiones inflacionistas serían probablemente aún mayores para los europeos, dada su proximidad a la crisis y su dependencia de la energía rusa. El coletazo de la guerra llegará a Latinoamérica en forma de incrementos brutales en las importaciones de materia prima, alimentos, insumos agrícolas, entre otros. Si de por sí las importaciones ya están costosas, me quiero imaginar cómo serán los próximos meses si la guerra se llega a agudizar. Así que mejor alisten sus bolsillos. Número 3. Menor crecimiento económico. Un conflicto entre Rusia y Ucrania amenazaría con desacelerar la economía de los Estados Unidos al empeorar la inflación y aumentar la incertidumbre. Y si Estados Unidos se tropieza, Latinoamérica se rompe la cara contra el suelo. El análisis de RSM concluyó que el aumento del precio del petróleo a $110 por barril mermaría el PIB estadounidense en un punto porcentual. Esto no es tan drástico como el impacto en la inflación, pero sigue siendo significativo dado que la economía de Estados Unidos no ha recuperado completamente todos los empleos perdidos durante la pandemia del COVID-19. Esto sumado a una desaceleración en el comercio internacional que llevaría a que el crecimiento económico, sobre todo en los países en vías de desarrollo, se vea realmente estancado y muy afectado. Número 4. Mayores costos de endeudamiento. Si la inflación se dispara por encima del 10%, la Reserva Federal se vería presionada a intensificar su lucha para controlar los precios. Eso podría significar un ritmo más rápido de la subida de las tasas de interés para enfriar la inflación. Las próximas subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal aumentarán los costos de los préstamos para los consumidores, desde las hipotecas y los préstamos para automóviles hasta las tarjetas de crédito. Las tasas de interés hipotecarias ya aumentaron a niveles anteriores a la crisis en las últimas semanas, lo que supone un nuevo reto para quienes aspiran a adquirir vivienda. La Reserva Federal podría optar por desestimar la intensificación de la inflación como un fenómeno temporal impulsado por la situación entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, esa estrategia no funcionó tan bien el año pasado y la Fed acabó abandonando su descripción de transitoria de la inflación relacionada con el COVID-19. Como mínimo, la situación de Rusia y Ucrania complicaría aún más la ya difícil tarea de la Fed de domar la inflación sin provocar una recesión. Latinoamérica no sería ajena a esto.
ya que al depender muchos países de préstamos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, estos harían que la deuda externa de muchos países se incremente y algunos de ellos no puedan continuar endeudándose de la misma manera que lo vienen haciendo, lo cual lleva a que muchos programas de gobierno vean disminuido su apoyo o incluso se eliminen temporal o permanentemente. Esto sumado a la pérdida de empleos que puede generar, ya que toda guerra lleva al cierre de muchas empresas que de por sí ya vienen golpeadas por la pandemia. Número 5. Ciberataques y más. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió la posibilidad de que Rusia ataque a través del ámbito cibernético. Si Rusia ataca a Estados Unidos o a sus aliados por medios asimétricos como ciberataques disruptivos contra nuestras empresas o infraestructuras críticas, estamos preparados para responder, dijo Biden. El ciberataque del oleoducto Colonial Pipeline el año pasado demostró lo perjudicial que puede ser un ciberataque en el mundo real. La intrusión cibernética cerró uno de los oleoductos más importantes de Estados Unidos, provocando con ello compras de impacto que dejaron vacías muchas gasolineras del suroeste de Estados Unidos. Un ciberataque exitoso contra el sistema financiero de Estados Unidos es una de las principales preocupaciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. Podría ser aún mucho más disruptivo. Un ciberataque que es solo un ejemplo de cómo la situación entre Rusia y Ucrania podría extenderse a la vida cotidiana. Las guerras evolucionan de una manera impredecible, dijo Kelly de JP Morgan. Nadie debería asumir que puede ver todos los impactos de una guerra en su inicio. Es por ello que, a pesar que la guerra parezca muy lejana de nosotros y solo nos limitemos a participar en ella por medio de nuestras opiniones en Twitter, en realidad nos puede afectar y mucho más de lo que podemos imaginar. Por ello, muy atentos a todo lo que suceda, mantener la calma y sobre todo a ser muy inteligentes con nuestras finanzas personales. Muchas gracias por vernos. Esto fue Weimar Meza en Lección Financiera. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente.